La democracia es, tal vez, uno de los tirantes que sostienen la gran carpa de Occidente. Ha tenido un sitio que muchos se han encargado de privilegiar y usufructuar en la construcción y desarrollo de las sociedades contemporáneas, porque su existencia presupone el ejercicio de la libertad, que es el concepto en donde se arraigan nuestras más queridas utopías, cada vez más desdibujadas. Durante los últimos 10 meses fuimos saturados por imágenes más o menos típicas de experimentados candidatos que conocen a los diferentes sectores que debían ser seducidos. Por eso, lo que escuchamos, los discursos y amenazas verbales, eran parte de sus estrategias. El contenido era poco importante comparado con el tono agresivo que fue escalando en una campaña electoral que podríamos calificar de novedosa e inesperada, porque uno de los contrincantes evitó desde el principio jugar con la regla de los políticos y ejercitó su experiencia como vendedor de la mercancía que mejor conoce, él mismo. Agencias de noticias, comentadólogos, politicantes y rumoristas sometieron a sus audiencias a sesudos ejercicios adivinatorios cuyos resultados no son conocidos. Como parte de las reacciones que hemos visto por parte de este electorado incrédulo o insatisfecho con el resultado de su sistema electoral, el de los Estados Unidos, fueron las imágenes transmitidas durante la noche del pasado miércoles 1 de febrero en la icónica Universidad de California en Berkeley, y en ellas veíamos a la policía reprimir a un grupo de estudiantes quienes narran que fueron provocados por un grupo de cerca de 100 atacantes con los rostros encubiertos mientras manifestaban pacíficamente su oposición para que se realizara una conferencia anunciada para esa noche a cargo de Milo Yiannopoulos, joven editor de un portal conocido por sus comentarios racistas y su ideología de extrema derecha y por haber apoyado al candidato Trump en su campaña. El sitio de noticias era dirigido por Stephen Bannon, uno de los integrantes del primer círculo del nuevo ejecutivo y su principal asesor. Información que no debemos obviar si queremos entender el sentido de los hechos. De entre los acontecimientos que se han revelado desde la toma de posesión de Donald Trump, incluidos los incidentes diplomáticos contra los ciudadanos de los 7 países musulmanes, a quien veta de manera temporal y por razones de seguridad la posibilidad de obtener el permiso a ser refugiados. El anunciado muro entre México y los Estados Unidos, que ha merecido más cantidad de comentarios e hipótesis que de acciones capaces de perfilar caminos para expresar el orgullo nacional. La irritante llamada con el primer ministro de Australia, el Twitter contra Irán, la renuncia y el despido de colaboradores cercanos son solo algunos de los más sorpresivos en la primera semana de su mandato. De entre todos ellos, habría que destacar en el que la apariencia es pequeño el incidente, la provocación en Berkeley que terminó en un acto violento. Así, el Ejecutivo utilizó todo el poder para justificar su amenaza tuitera. Esta universidad, fundada hace 149 años, cuna de la primera y más importante investigación científica, el infausto Proyecto Manhattan, cuyo resultado fue el desarrollo de la primera bomba nuclear, también en algún momento hizo que entrenaran militarmente sus estudiantes de manera obligatoria desde 1949 y hasta 1962, cuando se radicó esa práctica. El movimiento de libertad de expresión surgió también ahí en 1964 junto a la oposición por la guerra de Vietnam. En 1969, un año después del concierto de Woodstock, la protesta por el terreno de People's Park
llevó a los alumnos y a la escuela a un conflicto que también terminó en una violencia provocada por la presencia de la Guardia Nacional. Entre los símbolos más potentes por significativos y críticos del pueblo estadounidense contra el gobierno está el flower power del movimiento antibélico, es decir, el poder de las flores que se gestó en este campus. Hacer el amor y no la guerra no fue una metáfora. Durante un mes, los estudiantes, acompañados por centenares de simpatizantes del movimiento pacifista, rockero y hippie, sembraron árboles y pasto para demostrar que eran capaces de organizarse y limpiar el terreno. Esa fue la palabra utilizada por las autoridades. To clean. Tenemos que recordar esa palabra también recientemente. Marcharon 30,000 manifestantes en completo orden, llevando en las manos 30,000 margaritas que entregaron a los guardias, quienes las colocaron en los rifles y bayonetas. Un día después, la respuesta fue el intento de desalojo. Las autoridades eran comandadas por el entonces gobernador republicano Ronald Reagan. Utilizaron bulldozers, lanzaron gases lacrimógenos desde helicópteros y el pánico, aunado a la agresión, hizo el resto, quedando como saldo más de 100 heridos y la muerte de un estudiante. El movimiento se había convertido en la punta de lanza de toda una era de contracultura. Esta breve memoria histórica de un episodio que marcó el comienzo de un referente libertario es el día de hoy un espacio de privilegio académico para estudiantes, en su mayoría demócratas. Cuenta con cerca de 2 centenares de premios relevantes, entre ellos 74 premios Nobel en diferentes áreas del conocimiento. Este campus, con una oferta académica que en el 2015 recibió la clasificación de tercer lugar en el mundo, fue amenazada por el incidente del 1 de febrero con el retiro del recurso federal que le corresponde para recibir y continuar la labor sobresaliente. La amenaza fue hecha en menos de 140 caracteres por una celebridad mediática, un multimillonario hombre de negocios recién investido presidente. John Lennon diría, power to the people, el poder a la gente, y yo me pregunto, ¿qué fue del ejercicio democrático del pueblo vecino del norte? En los últimos días hemos visto que el anhelo utópico no ha desaparecido. La provocación solo conforma el umbral.